Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a exponer nuestro proyecto final, que es COVID-19 y su adaptación a las vacunas en la población universitaria. Nuestro equipo está conformado por su presente, por Elena, por Miguel y por Ana de Manuel. Bueno, como introducción, es importante mencionar que el objetivo principal de este estudio es estudiar la adaptación del virus a las diferentes vacunas que se aplicaron en la comunidad universitaria. El planteamiento del problema pues es sencillo. Lo que se pretende hacer es estudiar cómo es que se ha adaptado el virus a las diferentes vacunas y qué género, qué grupo se ha visto más beneficiada y más afectada al mismo tiempo con la vacunación. Es decir, qué población en estudio, sea hombres o mujeres, ha presentado más contagios después de la vacunación en la comunidad universitaria. Y se pretenden responder dos preguntas: ¿qué población entre hombres y mujeres es más propensa a contagiarse de COVID-19 después de su vacunación? ¿Y cuál de las diferentes vacunas es la que ha presentado menos casos de contagio después de su aplicación? Hay un objetivo general, que es determinar qué población entre hombres y mujeres es más propensa a contagiarse. Y hay objetivos específicos: determinar la cantidad de personas que se van a encuestar, mediante las cuales se van a recolectar datos, comparar estos datos, analizar los resultados que obtengamos y determinar la conclusión a partir con dándole respuesta al objetivo general. Bueno, nuestra población objetivo es la comunidad universitaria del estado de Puebla. Tienen que formar parte de los planteles universitarios. Y bueno, a la derecha se observan las variables en estudio, su clasificación y su escala de medición. Ahora bien, hablando de las hipótesis estadísticas, como se observa en la tabla, hay cuatro hipótesis. La primera es: el promedio de contagios de mujeres es menor que el de hombres después de su vacunación. La segunda es: más de la mitad de las mujeres contagiadas después de la vacunación presenta una edad de 22 años. Más de la mitad de los hombres contagiados después de vacunarse tienen la vacuna AstraZeneca. Y la última, que si existe una relación entre la cantidad de vacunas aplicadas y los casos de contagio después de la vacunación. Bueno, el método de recolección es por cuotas, no es un muestreo aleatorio. La cuota que asignamos es que las personas mediante las que recolectemos los datos deben de pertenecer a la comunidad universitaria. Asimismo, ahí se observa el cálculo de la muestra, de cómo obtener la muestra, y nos surgió que deben de ser 96 por género. Por último, a partir de aquí se expondrán los resultados descriptivos. Para empezar, vamos a hablar sobre la primera gráfica, que es sobre el género encuestado, que fue 50% femenino y 50% masculino. Después vamos a continuar con el estatus de vacunación, donde podemos ver que hubo una gran cantidad de vacunados, mientras que hubo un 4.2% de no vacunados. Después podemos continuar con la edad, que la mayoría de los encuestados oscilaban la edad entre 18 y 24 años, mientras que la menor cantidad de los encuestados tienen más de 40 años. Esto debido a que la comunidad estaba conformada por estudiantes de licenciatura. La cantidad de vacunas aplicadas podemos ver en el histograma que la cantidad promedio de las vacunas en la comunidad universitaria es de tipo mesocúrtico, y que la mayoría de la gente tiene de 2 a 3 número de vacunas. Esto debido a que normalmente había dosis de 2 y la de refuerzo con la que llegaría a la tercera. En la otra gráfica, en el histograma, podemos ver que ambos géneros existió una mayor cantidad de contagios después de la vacuna, y que esto entre los dos géneros se comprende que el que se contagió más fue el de las mujeres que el de los hombres. En el siguiente histograma podemos ver que se contagió antes de la vacunación por lo menos una vez, y muy pocos se contagiaron de 2 o 3 veces más. Asimismo, que se contagiaron fue una forma unimodal con un sesgo a la derecha, y cabe mencionar que tiene una distribución leptocúrtica. En el otro histograma podemos ver que muy pocos se contagiaron igualmente de 2 a 3 veces después de la vacunación, y esto debido a que hubo una vacunación que notó mucho los contagios. En esta fue una distribución unimodal con un sesgo a la derecha,
y el máximo de contagios estaba entre el 0 y el mínimo era de 3. Y podemos ver que también en esta gráfica habíamos podido notar que de la vacunación un 70 personas. En las últimas dos tablas podemos hacer una comparación en el que podemos ver que la mayoría de encuestados se contagiaron entre 1 o 0 veces, antes y como después de la vacunación. Sin embargo, existe una distinción de cual la primera imagen es que es más grande en comparación con la de 0. Y también podemos ver que la mayoría de contagiados presentaron una edad entre 18 y 24 años. Y en el segundo lugar están los de 25 a 30 años. Aquí tenemos la comprobación de que la población entre hombres y mujeres es más propensa a contagiarse después de la vacunación. Como podemos ver, los valores de chi cuadrada son menores, el p-valor es menor al nivel de significancia. Esto quiere decir que pues se niega la hipótesis nula. La comprobación acerca de cuáles de las diferentes vacunas ha sido la que menos casos de COVID presentó, pues podemos igual aquí ver, y con la tabla de chi cuadrada, igual podemos ver que el p-valor es menor a 0.05. Esto quiere decir que igual se rechaza hipótesis nula. Y podemos ver que AstraZeneca tiene el valor más grande. Entonces, no, pero sí. Luego, esta fue nuestra primera hipótesis, que habla de los contagios después de la vacunación, son menores en mujeres que en hombres. Aquí el p-valor es mayor a 0.05. Esto quiere decir que sí, se acepta la hipótesis nula y que es verdad que las mujeres, que las vacunaciones son menores en las mujeres que en los hombres en caso de contagios. Para la hipótesis 2, la edad promedio de mujeres contagiadas es de 22, el p-valor es 0.779, es mayor, entonces sí, se acepta la hipótesis. Y en nuestra tercera hipótesis, que habla de que más de la mitad de los hombres contagiados por COVID-19 después de la vacunación son aquellos que se vacunaron con AstraZeneca, igual nuestro p-valor es mayor, esto quiere decir que sí, es verdad, se acepta la hipótesis. Última hipótesis, existe una relación con la cantidad de vacunas aplicadas y los casos de contagio después de la vacunación. P-valor es mayor a 0.05, esto quiere decir que sí, se acepta esta hipótesis también. Bueno, ahora vamos a pasar a las conclusiones y recomendaciones. Esto pues vamos a notar que se cuenta con una muestra representativa de hombres y de mujeres vacunados, lo que nos permitió comprobar los datos entre ambas poblaciones y determinar si había alguna diferencia significativa entre el hecho de cómo afectaba el estar o no estar vacunado. También la mayoría de los encuestados ya había sido vacunado, lo que indica que se cuenta con una muestra adecuada para nuestras hipótesis y hacer nuestro análisis comparativo entre hombres y mujeres que se han contagiado después de la vacunación, lo cual fue útil para nuestro análisis inferencial. También se sabe que la mayoría de los encuestados se encuentran en el rango de edad de 18 a 24 años. Esto podría ser una limitante. ¿Por qué? Porque la generalización de los resultados obtenidos a la población en general no sería del todo correcta. Por eso una de nuestras recomendaciones es mejorar el método de muestreo y volver el muestreo un poco más amplio. También la mayor parte de los vacunados cuentan con al menos 2 vacunas, lo que permitirá analizar los resultados obtenidos con la relación al tipo de vacuna aplicada y determinar si existe alguna diferencia significativa en la propensión a contraer la enfermedad después de la vacunación entre ambos géneros. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.